Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 9. Abran sus Biblias, repito, en Hechos capítulo 9. Y quiero que antes de comenzar directamente con la exposición del pasaje que tenemos el día de hoy, quiero que pensemos por un momento dónde estamos en el libro de los Hechos. Y hasta este punto hemos visto que la historia se ha desarrollado en dos centros principales. Por un lado, en los primeros capítulos vimos el nacimiento de la iglesia luego de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu, y vimos cómo la iglesia se estableció en Jerusalén y gradualmente comenzó a crecer, ¿no? Todas las predicaciones de Pedro y los miles de convertidos que tenemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Ahora, pero en los últimos capítulos hemos visto, por decirlo así, como un cambio geográfico en la historia, porque vimos el inicio de la misión de Jesús hacia el pueblo gentil. Y cuando decimos gentiles nos referimos a todas las naciones y lugares que no son judíos, ¿no? De hecho, en los últimos capítulos que hemos estado estudiando del libro de los Hechos, hemos visto cómo el evangelio llega a Samaria con la predicación de Felipe, y la última semana vimos cómo Dios alcanza a un etíope y que finalmente se convierte al Señor. Entonces, en otras palabras, lo que estamos viendo en términos del flujo literario del texto es que estamos viendo que Lucas gradualmente está moviendo el foco de la obra del Rey Jesús en Jerusalén hacia la expansión de su reino hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Esto es como si fuera una especie de narración y una especie de película, por decirlo así, donde el camarógrafo está moviendo el foco hacia otra escena del avance del reino de Dios. Y el pasaje que vamos a estar estudiando hoy se encuentra justamente en esa transición. ¿Por qué? Porque vamos a ver hoy día cómo es que se convirtió al Señor el más grande evangelista a los gentiles, que fue, lógicamente, Saulo de Tarso, que para muchos de ustedes es más conocido como el apóstol Pablo, ¿no? Y es interesante, pero vemos en este texto algo muy particular con respecto a cómo se comienza a expandir el evangelio entre las naciones. Y es que esta expansión estuvo marcada por la persecución. En otras palabras, la iglesia empieza a crecer, el movimiento misionero en el primer siglo empieza a crecer, empieza a desarrollarse, por decirlo así, en medio de la persecución. Y fíjense lo que dice Lucas en el capítulo 8 al principio. Dice, se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y quiero que piensen por un momento en esto. Pero van varios capítulos, varias escenas en el libro de los Hechos, donde el pueblo de Dios está sufriendo a causa de la persecución. O sea, hay sufrimiento, hay personas que están siendo expulsadas de sus casas, hay personas que a causa del dolor de la persecución están siendo obligadas a migrar a otros lugares. Y ustedes entienden bien lo que eso implica, ¿no? Y quiero que piensen en esto. En el contexto de esa persecución, ¿dónde está Jesús? Si Jesús es el Rey que gobierna su iglesia desde el cielo, ¿dónde está en los momentos en que su iglesia y sus hijos sufren? Y quiero que me presten atención, pero lo más importante que vamos a aprender
de la narración de la conversión de Saulo de Tarso o el apóstol Pablo es que el Rey Jesús está vivo y obrando en el cuidado y la edificación de su iglesia. En otras palabras, lo que este pasaje nos va a enseñar es que Jesús está presente en medio del sufrimiento de su pueblo. Y ese es justamente el título de este sermón, el Rey que está presente con su pueblo. Ahora, la idea central, y cuando digo la idea central me refiero a lo que creo que condensa el mensaje esencial de esta porción de la Escritura y por ende el mensaje central de esta predicación en armonía con el significado del texto es la siguiente. Y es puesto que el Rey Jesús está presente y obrando entre nosotros, entreguemos nuestras vidas al servicio de su iglesia y su misión. Entonces vemos dos cosas aquí. Por un lado, el texto nos enseña que Jesús está presente y obrando entre nosotros. Y al saber que Jesús está vivo y presente, hay una respuesta que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es esa respuesta? Al saber que Jesús está vivo, bueno, tenemos que entregar nuestras vidas al servicio de su iglesia y su misión. Y vamos a ver ese mensaje en tres partes. Vamos a ver al Rey que sufre con su pueblo, el Rey que muestra misericordia a su enemigo y el Rey que transforma al perseguidor en su testigo. Así que si tienen sus Biblias ahí, por favor, vamos a Hechos capítulo 9, vamos a leer hasta el versículo 31 y luego vamos a tomar un momento para orar. Y dice la palabra inspirada, inerrante e infalible del Señor. Dice, Saulo, este es Pablo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno de los que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa después de poner las manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobles la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerza y por varios días
estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que podamos verte en este pasaje y aprender a contemplar tu presencia y cuidado en nuestras vidas. Obra, Señor, por medio del poder de tu palabra, para impactar los corazones de aquellos que necesitan consuelo, de aquellos que necesitan ánimo espiritual, de aquellos que necesitan reprensión a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo obre y nos haga aptos, Señor, para recibir tu palabra en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces con la primera parte del pasaje, el primer punto del sermón, que es que el rey sufre con su pueblo. Y en Hechos capítulo 8, versículo 3, lo último que dijo Lucas con respecto a la persecución es que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. ¿Y quién era este Saulo de Tarso? Bueno, Saulo de Tarso, o Pablo, era un fariseo que era en extremo celoso de la ley. De hecho, su nombre judío era Saulo en honor al rey Saúl, que al igual que él pertenecía a la tribu de Benjamín. Saulo había crecido en la ciudad de Tarso, que era una ciudad muy cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Una ciudad donde habían muchas culturas conviviendo una con la otra. Y en ella se podía encontrar una mezcla de la cultura grecorromana y la tradición judía. Si quieren puedo cambiar del micrófono si se escuchan también el ruido, ¿no? Si quieres puedo cambiar a este, si es que no sé si será este o el de acá el que suena. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Me escuchas? ¿Cómo? Ok, está bien. Me avisan y ahí puedo cambiar al otro si quieren. Perfecto. Entonces, para volver a lo que tenía, al parecer no importa si es este o el otro. Pero la cosa es que al ser una ciudad cosmopolita, Saulo también tenía un nombre griego. Y el nombre griego que le habían dado a Saulo era Pablo. Por eso, si yo digo Saulo o Pablo, me estoy refiriendo a la misma persona al final. Y bueno, Saulo creció con la mejor educación de su época. Es decir, él recibió en el tiempo en el que vivió la mejor educación disponible para una persona en el mundo antiguo. Algunas personas que han estudiado el tema dicen que Pablo tenía lo que sería un símil a tener 2 doctorados en la actualidad, en términos de la cantidad de preparación teológica que él tenía. Y esto significaba que Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento. De hecho, él había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un maestro muy reconocido en su contexto. De hecho, Gamaliel únicamente recibía a los estudiantes más talentosos. Es decir, estudiar con Gamaliel era un privilegio, no era algo que todas las personas podían hacer. Por tanto, Pablo, de nuevo, era un hombre muy celoso de la ley, muy celoso de la tradición farisea. Y quiero que usen su imaginación por un momento. Imaginen este Saulo en extremo preparado en la ley, que escucha acerca de que el Mesías era un carpintero y que además de eso le dice esta secta que él consideraba que no era necesario ya guardar la ley. Imaginen, piensen en eso. Alguien que creció con eso como el valor más grande, vienen y le dicen, mira, tú no necesitas guardar
la ley, lo que necesitas hacer es poner tu fe en un carpintero que murió en una cruz y resucitó. ¿Se imaginan la aberración que pudo haber sido para él escuchar eso? Debe haber sido impactante para él. Tanto que él dice que su mayor objetivo era aniquilar a esta secta, que en algún sentido se estaba volviendo muy peligrosa, ¿no? Porque recuerden, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, las conversiones eran de a 3,000, 4,000, 5,000. Imagínense, esa secta que había empezado hace algunos días, unos pocos años, ya tenía como 30,000 seguidores ahí concentrados. Entonces Pablo hace de su objetivo más grande poder destruir esta fe incluso fuera de los límites de Jerusalén. Es decir, su oposición hacia la fe cristiana era tal que él consideraba que era necesario incluso avanzar fuera de los límites de Jerusalén. Y por eso el versículo 1 dice que Saulo todavía seguía respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y estaba tan airado Pablo con los cristianos que fue al sumo sacerdote y le pidió carta para poder arrastrar a los que estaban fuera en Damasco y poder llevarlos presos a Jerusalén. Y esto es interesante porque Lucas nos cuenta que mientras Saulo va camino a Damasco pensando en su cabeza que le está ofreciendo culto a Dios, pensando en su cabeza que al perseguir a los cristianos él le estaba haciendo un servicio hacia el Dios de Israel, se le aparece en medio del día una luz que brillaba más que el sol y lo hizo caer en tierra. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pablo, al ver la luz y escuchar la voz del cielo, está consciente de que está pasando algo sobrenatural en su vida. Y él sabe que está enfrente de una intervención sobrenatural de Dios y él está presente delante de la gloria del Dios de Jehová, del Dios del Antiguo Testamento. Por eso, ¿qué pregunta Pablo? ¿Quién eres, Señor? Y aquí es la palabra griega kurios, que es la manera más común, Señor, Adonai, que se referían los judíos a el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque los judíos no pronunciaban el nombre de Jehová porque lo consideraban muy sagrado. Por tanto, ellos en vez de decirle ¿quién eres, Jehová?, le pregunta ¿quién eres, Kurios? ¿Quién eres, Señor, Adonai? Que era la manera más común de nombrar en ese tiempo a Dios. Y aquí lo interesante del texto. La respuesta que Pablo recibió le dio el giro más dramático a su vida. Porque Dios le dice, ¿qué le dice Jehová? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pausa ahí un segundo. Imagínate todo lo que está pasando por la cabeza de Pablo. Imagínense, él conoce la palabra. Él ha estudiado, es celoso, cree que está sirviendo a Dios y de repente se da cuenta que ese Dios es Jesús, al que él está persiguiendo. ¿Se imaginan la crisis existencial al encontrarse personalmente con Jesús resucitado? Yo
pagaría por ver la escena ahí grabada. Ojalá cuando lleguemos al cielo el Señor nos dé ese privilegio. Señor, muéstrame cómo cayeron los muros de Jericó y que ojalá el Señor nos conceda eso. Y es interesante porque Dios le dice a Saulo, Saulo, tú estás luchando contra mí. Yo soy ese Jesús, vivo y glorificado a quien tú estás persiguiendo. Y quiero por un momento profundizar en un aspecto de las palabras de Jesús. Pero si hay algo que Saulo aprendió ese día, es que perseguir a los seguidores de Jesús es perseguir a Jesús mismo. ¿Notaron la manera en que Jesús habla? Jesús no dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué estorbas el avance de mi reino? No. Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y presta atención en esto. Pero las palabras de Jesús nos están mostrando que Jesús está tan íntimamente unido con su cuerpo, con su pueblo, que los sufrimientos de su pueblo son sus sufrimientos. Mis hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, miembros de él. Y piensen en esto un segundo. ¿Es posible que sufra un brazo sin que la cabeza lo sienta? ¿Es posible que perdamos un pie y nuestra cabeza no se dé cuenta? ¿Es posible? No, es imposible. De igual manera, es imposible que el pueblo de Dios sufra, que los hijos de Dios sufran sin que Cristo mismo lo experimente y sienta por nosotros. Y saben, yo creo que tenemos una gran necesidad de entender esto. Porque nuestro corazón incrédulo siempre imagina a Cristo más lejano de lo que realmente está. En nuestra teología funcional, creemos que de algún modo Jesús vino, nos salvó en el pasado, pero que de alguna manera no está tan activo y presente en nuestras vidas. Imaginamos, bueno, Cristo debe tener cosas más importantes que hacer, ¿no? Que preocuparse por mis pequeñas batallas, por mis sufrimientos, por mis ansiedades. Pero mis hermanos, eso no es cierto. Jesús está ahí presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que entiendas esto, porque es profundo, y es profundo como la palabra lo revela. Pero cuando la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, asumió una naturaleza humana, cuando se vistió, cuando el Verbo se hizo carne, como dice Juan, el Hijo adquirió experiencialmente la capacidad de sufrir por y con nosotros en su humanidad. El Dios impasible que no puede sufrir tomó una naturaleza humana que lo volvía pasible, sujeto a sufrimientos. El Dios inmutable asumió una naturaleza mutable como la nuestra, que cambia, que se cansa, que se desanima, pero obviamente en el caso de él, sin pecado. Y la encarnación, mis hermanos, es un recordatorio que el Hijo
la segunda persona de la Trinidad, adquirió la capacidad de compadecerse por nosotros de una manera muy particular. Miren cómo lo dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. O sea, tenemos un sumo sacerdote que conoce la tentación, que conoce el mundo, que conoce las insidias de Satanás y conoce lo que es estar vestido de carne. Por tanto, Él es uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y es interesante, porque ahí la palabra que aparece en negritas, compadecerse, es la palabra simpaticea en griego. Y es ahí de donde obtenemos nuestra palabra simpatía. ¿Y qué es simpatizar? ¿Qué es tener simpatía o empatía también? Y dice un autor puritano, que Cristo tenga simpatía hacia nosotros significa que está dispuesto a sufrir, a ser descubierto e incluso a ser herido por nuestras miserias para que así nuestro sumo sacerdote misericordioso sea Él. Y miren cómo sigue la cita de este autor puritano que se llama Thomas Goodwin. Dice, Cristo es capaz y poderoso para tomar nuestras miserias en su corazón, aunque esté glorificado, y así ser afectado con ellas, como si sufriera junto con nosotros, y aliviarnos por ese principio del que Él se aliviaría a sí mismo. ¿Pueden imaginar y entender de nuevo que el Dios del universo tomó una naturaleza humana y en esa naturaleza Él puede entender lo que te pasa? Realmente. No entender desde lejos como alguien que no conoce lo que es ser un ser humano, como alguien que no conoce lo que es el sufrimiento humano, como alguien que no conoce lo que es el cansancio físico, sino como alguien que verdadera y genuinamente puede compadecerse de ti. ¿Con qué propósito? Con que pongamos nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, mi hermano, si eso no te emociona, es porque definitivamente el emocionador se te averió, verdadera y genuinamente. Y ya saben, pueden preguntarle a mi hermano Libardo si tiene cita con el mecánico para que les compongan de nuevo el emocionador. Porque el Rey de Gloria está sufriendo por nosotros, abriendo su corazón para sentir con su pueblo, de modo que puede decir, ¿por qué me persigues a mí? A mí. Y ese es nuestro consuelo, ¿saben? Ese es el consuelo del cristiano. Nuestro consuelo no es que no vayamos a sufrir en este mundo, ¿ok? Por eso el evangelio de la prosperidad es tan falso. Porque el evangelio de la prosperidad te promete riquezas, salud y como que no vayas a sufrir en este mundo. Pero ¿qué dijo el Señor? En este mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces nuestro consuelo no es que no vayamos a experimentar sufrimientos y momentos difíciles. Nuestro consuelo es que Cristo está ahí cuando nosotros sufrimos. Y el pasaje continúa. Y algo inesperado sucede, ¿no? Porque Jesús, en lugar de destruir al perseguidor más grande
de la iglesia cristiana en el primer siglo, ¿qué hace? Le muestra misericordia. ¿Pueden creerlo? Y ese es el segundo punto. El rey le muestra misericordia a su enemigo. Y quiero que lo piensen por un segundo. Pero Saulo era un terrorista en nuestro idioma actual. Era un terrorista. Era un extremista que estaba dispuesto a arrastrar hombres, mujeres, quitarles sus casas, ir a buscarlos fuera de los límites de su ciudad, y estaba sediento por ver a los cristianos morir, sediento, como un perro rabioso, arrastrando a los cristianos para que sean matados o encarcelados. Y si lo piensan, si había alguien en el primer siglo que merecía el juicio de Dios, ese era Saulo. Si había alguien que merecía que Jesús se apareciera, se le revelara y lo pulverizara, era Saulo. Sin embargo, ¿qué vemos en la historia, mis hermanos? Que en lugar de destruir al perseguidor, Jesús le extiende misericordia. Y ahora ese hombre furioso está ciego y humillado delante de la presencia de Jesús. Y Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Los hombres a su alrededor distinguieron que algo estaba pasando, pero no pudieron comprender las palabras, y condujeron a Pablo hacia Damasco, donde estuvo 3 días, sin ver, ni comer, ni beber. Y de nuevo, imaginen la mente de Pablo en ese momento, en esos 3 días, orando, entendiendo quién era este Jesús, y creo que el ver que Jesús le extiende misericordia a Saulo es un recordatorio que la gracia de Dios siempre es más grande de lo que tú y yo imaginamos. Dios nos dejó esta historia registrada en su palabra con un propósito. Y ese propósito ha sido revelado por su gracia. Y miren por favor lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1, va a aparecer aquí atrás mío, versículo 15 en adelante. Miren por favor, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Sin embargo, por esto hallé misericordia. ¿Por qué se convirtió el apóstol Pablo? Para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrase toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Por qué esa historia está ahí? Para que sea un ejemplo para ustedes de la paciencia y la gracia de Dios con los pecadores. ¿Y cómo termina el texto? Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién merece, mis hermanos, al ver la paciencia, al ver la misericordia de Dios, al ver la gracia que Él extiende? ¿Quién merece toda la gloria? Él, y solo Él. Y tú y yo, mi hermano, necesitamos entender esa paciencia y esa misericordia. Porque tú sabes cuánto nos falta a nosotros ser pacientes, ¿no? Tú sabes cuánto nos falta a nosotros extender gracia. Cuán
prontos somos para condenar. Cuán prontos somos para sacar la ley y enrostrarla. Ahí está la ley. Esto es lo que hay que hacer. Pero este es un recordatorio, ¿no? De la paciencia, de la gracia de Dios. Si Dios fuera como nosotros, tú y yo no podríamos estar aquí, ¿no? Porque nosotros somos impacientes, ¿no? Cuando tú ves en otro una falta, tu primer instinto es sacar tu Antiguo Testamento, poner el decálogo y apuntar, ¿no? Eso no se hace. Ese es nuestro instinto natural. Pero este tipo de pasajes nos recuerdan de la paciencia de Dios como un ejemplo para nosotros, de la gracia de Dios, del amor perdonador de Cristo, que tanta necesidad tenemos, tú y yo. Y mis hermanos, cada uno de nosotros, para poder extender esa gracia, esa misericordia, ese perdón hacia otros, debe reconocer que tú y yo no somos mejores que Pablo. Porque ese es el problema al final, ¿no? Siempre creemos que merecemos más. Siempre creemos que de algún modo, como Dios sí tenía que haberme salvado a mí, ¿no? Como que hay algo, ¿no?, que yo pueda traerle a Él. Pero nosotros, mis hermanos, en esta historia no somos la iglesia, somos Saulo, somos Él. Nosotros éramos enemigos de Dios por naturaleza, dice Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y merecíamos la condenación eterna. Eso es lo que tú y yo merecemos. Si Dios fuera justo, si Dios fuera realmente justo, lo que merece darte a ti y a mí es juicio. Porque tú y yo hemos pecado contra Dios, nos hemos rebelado contra su autoridad, hemos quebrantado su santa ley. Sin embargo, Jesús salió a nuestro encuentro. Él, ¿se dieron cuenta de esa parte del relato? Saulo no está buscando a Dios. Dios lo está buscando a él. Y esa es tu historia y la mía. Piensen en Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva después de pecar? ¿Qué hicieron? Se escondieron, ¿no? Y si hubiese sido por ellos, hubiesen permanecido escondidos los 900 y tantos años que Dios les dio de vida. Pero Dios se acercó a ellos para redimirlos. Y de igual manera, Dios nos ha encontrado a nosotros para que la gloria de Dios resplandezca en nuestros corazones a través de Jesús. Ahora yo sé, por el tamaño de este lugar, que aquí hay personas que no conocen a ese Jesús. Sé que hay personas aquí que no han tenido ese encuentro personal con el Cristo resucitado. Y te pregunto, ¿qué estás esperando para rendirte a los pies de ese Jesús misericordioso? La palabra dice, arrepiéntete y cree, y ese glorioso Salvador te va a ofrecer perdón. Y quizás tú estás ahí y dices, yo soy demasiado pecador. Quizás Dios no me va a recibir. Quizás Dios no sabe bien todo lo que yo he hecho. Y mi amigo, si Dios salvó a Saulo y lo cambió, también puede hacerlo contigo. También puede transformar tu vida y hacer algo glorioso. Tomar un vaso de barro sucio
y meterlo al fuego de la salvación y darte nueva vida, limpieza a través de Él. Ven a Cristo. Ahora, en este texto, la misericordia y la gracia de Dios no solo se ve en que Jesús nos haya salvado, sino que además, no solo con eso, además Dios añade a Saulo a su iglesia. Fíjense el versículo 10 que leíamos. Dios llama a Ananías para que venga y se acerque a Saulo para poder unirlo a su cuerpo, ¿no? Piensen en esto. Pablo pudo haber tenido instrucción directa de parte de Dios, ¿no? Si Dios se le apareció camino a Damasco, perfectamente pudo habérsele aparecido en esa casa y haberle dado toda la instrucción que necesitaba. Es lógico. Pero Dios, en su soberanía, decide mandar un miembro de la iglesia en Damasco para que vaya al encuentro de Saulo. Y lógicamente, Ananías expresa sus dudas delante de Dios, un tanto legítimas. No juzguemos tan rápido a Ananías, pero piensen, Pablo era alguien peligroso y temido. Y Ananías le dice, Señor, ¿estás seguro que es este? No es el de la casa de al lado, no te equivocaste de persona, ¿no? Y Dios, lógicamente, decide usar a Ananías como un mensajero, y Ananías va en obediencia ante el llamado de la gracia de Dios. Y es hermoso, mis hermanos, el mensaje que viene un poco más adelante, pero Dios le recuerda a Ananías y le dice que tiene planes para Pablo. Y le dice, ve, versículo 15, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los israelitas. En otras palabras, Jesús mismo había apartado a Pablo desde el vientre para sus propósitos. Y una de las cosas más hermosas que tiene este pasaje se encuentra en el versículo 17. Si tienen sus Biblias, mírenla ahí conmigo. Porque Ananías entró en la casa y dice el texto que puso sus manos sobre Saulo y le dice, hermano Saulo. ¿Pueden verlo, no? Como Dios se acerca a Ananías, Ananías confía en la palabra del Señor, entra a la casa, le pone su mano como un gesto de estoy aquí y lo llama hermano. Qué gracia, ¿no? Qué amor. Es decir, yo sé que tú eres el pecador más horrible de este siglo posiblemente, pero si Jesús te salvó, tú eres mi hermano en Cristo. Y qué gracia, ¿no? Ananías fue el primer amigo cristiano de Saulo. Y el primero que estuvo dispuesto a mostrarle misericordia hacia él, ¿no? En obediencia a Dios. Y cuánta necesidad tenemos que hayan más Ananías entre nosotros, ¿no? Más paciencia, más amor, más gracia. Y Pablo, en respuesta a la obra de Dios, recobra la vista, se levanta y fue bautizado. Y no pierdan de vista ese detalle, ¿no? Recuerden que en este tiempo los bautismos eran públicos. No se hacían dentro de una iglesia, eran parte de la vida pública de las personas de una ciudad donde se reunían. Por tanto, cuando el pasaje dice que Saulo se estaba bautizando, está diciendo públicamente, yo pertenezco al pueblo de Dios. He sido comprado por la sangre de Cristo y me identifico con ellos. Y
Y es interesante porque dice el versículo 19 que Pablo no solo se bautizó, él además estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y ese es un poderoso recordatorio. Saulo o Pablo, que es el teólogo más grande del cristianismo, escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Y fue el misionero más grande que la iglesia ha tenido en su historia, posiblemente. Y ese gran evangelista y teólogo empezó sus días como cristiano, arrepintiéndose lógicamente para ser añadido, bautizándose y uniéndose a una iglesia. ¿No es eso lo más esencial a lo cual todos estamos llamados? Y Pablo mismo tenía que hacerlo. Y eso nos muestra de nuevo que todos los creyentes han sido llamados a ese paso, a bautizarse y unirse a una iglesia. Y en resumen, lo que hemos visto en esta parte es que Dios muestra su gracia hacia Pablo, salvándolo y añadiéndolo a su iglesia. Ahora, la última parte de este relato nos muestra que Dios salva a Saulo para usarlo, para sus propósitos particulares. Y ese es el último punto del sermón. El rey transforma al perseguidor en su testigo. Y algo hermoso de nuevo de este pasaje es que cuando la gracia de Dios nos alcanza, no solo nos transforma, no solo nos da de su amor, además Dios nos da el privilegio de anunciarle y de usarnos como instrumentos débiles. Y imaginen de nuevo cómo debe haber sido esto para Pablo, que en el versículo 20, después de tener este encuentro con Jesús, dice, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y eso es lo que Pablo deseaba hacer más fervientemente. Estaba en ese momento que esperamos mantener en nuestra vida cristiana, donde quiero decirle a todo el mundo, Jesús es el Hijo de Dios. Y Él me ha salvado a mí y puede salvarte a ti. Y Pablo, con todo su conocimiento, empieza a mostrarle a los judíos, a través del Antiguo Testamento, Jesús es el Mesías prometido. Y Pablo tenía un gran entrenamiento. Por tanto, dice el pasaje, discutía demostrándoles que Jesús es el Mesías de Israel. Y la realidad es que los judíos no podían oponerse a la palabra misma, a lo que Dios había revelado, y cuando ya se dan cuenta de que no pueden contradecir a Pablo, porque el Antiguo Testamento claramente apunta hacia Jesús, y cuando ya ven que no pueden demostrar con la palabra que Él no es Dios, que Él no es el Mesías de Israel, bueno, dicen, si no podemos callarlo y demostrar que está equivocado, vamos a deshacernos de Él, ¿no? Y eso es lo que el pasaje muestra, que el perseguidor ahora se convirtió en perseguido. Qué interesante, ¿no? Y Dios en su gracia salva a Pablo, lo bajan de la ciudad en una canasta para dirigirse a Jerusalén. Y pasan casi 3 años hasta que Pablo finalmente llega hacia Jerusalén. Y ahora, al llegar a Jerusalén, esto es otra parte muy, muy interesante del texto, llegar ahí no fue algo sencillo. Porque Pablo llega a Jerusalén, lógicamente tiene un deseo de adorar con la iglesia y tener comunión con ellos, como todos los creyentes deberían tener. Pero al tratar de juntarse con la iglesia, dice el versículo 26, todos le temían, no creyendo que era un discípulo. Entonces imaginen, de nuevo, Pablo ya lleva 3 años como un creyente. Está dando su vida por predicar a Cristo
llega a la iglesia en Jerusalén y cuando quiere juntarse con los hermanos, adorar con ellos, la gente le huye, se le escapa. ¿Y por qué? Porque dicen, mira, no creemos que sea un discípulo verdadero. Y de nuevo, la segunda muestra de nuevo de esta gracia es que aunque todos están pensando, Saulo debe estar fingiendo, Pablo debe ser un espía que quiere ganarse nuestra confianza y entrar en la iglesia para agarrar más cristianos, y él siente de nuevo ese rechazo. Es lógico, como la gente todavía le tiene miedo. Y miren conmigo, por favor, el versículo 27. Sin embargo, Bernabé, que su nombre significa el hijo de consolación, lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y de nuevo, si primero en Damasco fue Ananías, en Jerusalén fue Bernabé, ese amigo que Pablo necesitaba y quien le mostró gracia y lo aceptó como un verdadero hermano en Cristo. Y Pablo estuvo ahí como 15 días con los apóstoles y continuó con la misión para la cual el Señor lo había apartado. Versículo 28. Pablo se movía con libertad en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Ahora, otro detalle interesante. Ustedes saben, Pablo era conocido en este entonces. Él no era un desconocido, era de los más inteligentes y seguro al estar predicando en las sinagogas en Jerusalén, debe haberse encontrado con personas que conocía, ¿no? Debe haber visto ese amigo que antes me consideraba inteligente, celoso de la ley, pero ahora me está viendo, hablando con valor de ese Jesús que los judíos aborrecen. ¿Y qué significa esto? Que Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque él sabe que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y a tal punto llegó la convicción de Pablo que de nuevo él está dispuesto a arriesgar su vida con tal de anunciar a Cristo. Mis hermanos, si Dios te alcanzó, si Dios te mostró gracia, es para usarte para sus propósitos. Para que tú y yo seamos sus testigos. Nosotros somos, mis hermanos, los verdaderos testigos de Jehová, que es Jesús encarnado, embajadores de su reino. Y te pregunto, ¿vives tú como Pablo para servir y anunciar al Cristo que te encontró camino a Damasco? Te pregunto, ¿es tu vida vivir para anunciar y predicar a este Cristo? ¿Qué es lo que te estorba en tu vida? ¿Qué es lo que amas lejos de Jesús que te impide darle tu vida completa? Dime, ¿qué es lo que tanto atesoras que toma el lugar que solo el Rey Jesús merece? Piénsalo y ríndelo a Él. Y quiero concluir con esto. Lucas cierra esta sección con una nota que responde, ¿dónde está este Jesús cuando su iglesia sufre? Y lean conmigo, por favor, el versículo 31. Dice, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y era edificada, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu, seguía
creciendo. Entonces, ¿dónde está Jesús mientras su pueblo sufre? Bueno, Jesús está ahí mostrando compasión, mostrando misericordia y edificando su iglesia. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Bueno, su iglesia sigue creciendo y fortaleciéndose en el poder del Espíritu. Y vamos a cerrar este tiempo primero orando, pero también vamos a cantar una canción que habla de la gracia de Dios, cuando nos salvó. Y quiero pedirte que quites cualquier distracción que haya en tu mente en este momento y trates de recordar cuándo fue ese momento donde Jesús te mostró su gracia. ¿Cuál fue tu camino a Damasco, donde el Señor te encontró y puedas cantarle de esa gracia perdonadora que te alcanzó a ti, tal como alcanzó a Pablo? Entonces vamos a orar y luego vamos a cantar de esa gracia del Dios que nos perdona. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias. ¿Qué más pudiéramos decir que gracias por tu amor, tu compasión y tu misericordia, por sufrir con nosotros, por amarnos en Cristo, por perdonarnos la vida, Señor? Ayúdanos a vivir para tu gloria y a eliminar, Señor, cualquier estorbo que nos quite los ojos de Jesús. Tú sabes, Señor, cuánto amamos las cosas de este mundo, cuán fácilmente nos distraemos y cuánta necesidad tenemos de poner nuestros ojos en Cristo y huir de ese pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ayúdanos, Señor, para vivir para tu gloria y el avance de tu reino. Amén.